Colombia entra en la recta final de las elecciones presidenciales y la Procuraduría está desplegada en todo el país para acompañar este proceso democrático, Edwin. Bueno, Carmen, hoy les contamos aquí en la ProcuTV cómo avanza la preparación para que los colombianos voten con garantías, tranquilidad y transparencia. Además, estaremos en las calles escuchando a los colombianos, resolviendo dudas sobre lo permitido y lo no permitido para todos los funcionarios públicos. Bienvenidos a la ProcuTV. La confianza en las elecciones también se construye desde las regiones. En Cartagena, autoridades, organismos de control y fuerza pública se reunieron para blindar el proceso presidencial. La jornada electoral para los colombianos en el exterior ha dado inicio. En 67 países del mundo fueron habilitadas las urnas para que cerca de 1.450.000 ciudadanos colombianos puedan ejercer su derecho al voto en esta primera vuelta presidencial. Mientras avanzan las votaciones fuera del país, la Procuraduría General de la Nación mantiene activa la vigilancia preventiva para garantizar unas elecciones transparentes y en paz. Hemos articulado los organismos autónomos en defensa de la democracia, de las instituciones, de unas elecciones libres, transparentes, seguras, que al final es lo que queremos todos, que se respeten los resultados que digan las urnas. El Procurador General Gregorio El Hach reiteró el llamado a todos los funcionarios públicos para evitar cualquier conducta relacionada con indebida participación en política y recordó que la neutralidad institucional fortalece la democracia. Por primera vez en la pasada elección derrotamos a la abstención y hubo 52 punto algo de porcentaje de los votos válidos en las urnas y derrotamos a los abstencionistas que siempre ganaban para Congreso. Y esperamos que en esta, ahí la participación aumentó más del 3%. En la siguiente, que es el 31 de mayo, también deberá aumentar la participación de los colombianos porque confían en sus instituciones, porque venimos preparándonos para darles tranquilidad, para superar la zozobra que se genera con la información venenosa, tóxica, la falsa información, la desinformación. El proceso electoral colombiano es un proceso eminentemente ciudadano. 860.000 jurados de votación, más de 1 millón de testigos como ocurrió en las elecciones de Congreso, 9.300 jueces y notarios, observación internacional, órganos de control, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía. Es decir, es un proceso electoral donde participan millones de personas, luego eso hace y garantiza la transparencia. Esta semana, el jefe del Ministerio Público también lidera nuevas reuniones del Plan Democracia junto a autoridades electorales y de seguridad, insistiendo en la importancia de votar en paz electoral, respetar los resultados y proteger la voluntad de los ciudadanos en las urnas. Votar es más que un derecho, es la oportunidad de decidir el futuro del país. Ese 31 de mayo la invitación es a participar. Los colombianos estamos convocados para acudir a las urnas el próximo 31 de mayo para elegir al nuevo mandatario nacional. Los ciudadanos habilitados para votar son 41.421.973. Las mujeres son 21.298.492 y los hombres 20.123.481. El nuevo jefe de Estado será elegido para un periodo de 4 años por la mitad más uno de los votos que de manera secreta y directa depositen los ciudadanos en esa fecha. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar 3 semanas más tarde, el 21 de junio, en la que solo participarán los 2 candidatos que hubieran obtenido las 2 más altas votaciones. Para las elecciones de la primera vuelta están inscritos formalmente 12 candidatos con sus compañeros de vicepresidencia. Habrá una casilla para el voto en blanco. La Conferencia Episcopal, en un mensaje que enviaron los obispos a los sacerdotes del país, les pide que asuman este tiempo con profundo sentido social y buscando el bien patriótico. Nuestro país necesita del aporte de todos para construir un clima social distinto, centrado en propuestas y programas orientados al bien común, la justicia y la convivencia pacífica. Al transmitir mensajes relacionados con el proceso electoral, actuemos siempre con imparcialidad, prudencia, sabiduría y auténtico sentido pastoral, evitando actitudes partidistas o expresiones que puedan profundizar la división.
A pocos días de las elecciones, el Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash Pacheco, envió un mensaje a todo el país con un llamado a defender la democracia y el respeto por las instituciones. Cumpliendo con el mandato constitucional, el procurador invocó la participación de los colombianos en la preservación de la estabilidad democrática, ahora que inicia la recta final de la elección presidencial. Estamos a puertas de un hito histórico que marcará nuestras vidas y trazará el rumbo de la patria por los años venideros, la elección presidencial. Liderar esta institución que el libertador Simón Bolívar concibió como la magistratura moral de la nación me impone la responsabilidad ineludible de recordarles que ningún sesgo ideológico, ningún interés personal y ningún afán electoral pueden estar jamás por encima de los principios democráticos que nos cobijan a todos. Aseguró que son preocupantes las denuncias sobre amenazas de actores criminales a las campañas y a los candidatos, los dolorosos asesinatos de líderes sociales y las restricciones criminales a la libertad ciudadana en algunas regiones. Por eso, pido con vehemencia al Gobierno Nacional, a las autoridades y a la ciudadanía entera actuar con audacia para impedir estos hechos y garantizar la paz electoral en cada rincón de nuestro territorio, sin excepción alguna. La preservación de nuestra institucionalidad es el activo más sagrado de los colombianos. Esto nos exige un compromiso absoluto con la realización de unos comicios libres, transparentes y pacíficos. Exhortó al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a que contribuya positivamente a crear un clima de tranquilidad en este momento tan importante para la paz de nuestra nación. Si bien es legítimo que defienda su obra de gobierno, es improcedente el uso de las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra. El presidente de la República debe ser el máximo ejemplo de neutralidad para la nación. Su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público, al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral. Asimismo, advirtió a todos los servidores públicos y a los contratistas del Estado que la ley prohíbe de manera tajante cualquier tipo de participación indebida en política. Contra quienes infrinjan estas normas seremos muy severos. Les aplicará el régimen disciplinario con todo el rigor y la severidad que la ley dispone. En todo el territorio nacional, los procuradores provinciales y regionales refuerzan la pedagogía para evitar la indebida participación en política. La Procuraduría General de la Nación intensificó la estrategia de paz electoral en todo el país para prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos y proteger la transparencia de las elecciones. La función principal de la Procuraduría Provincial de Instrucción Valledupar ha sido capacitar a los funcionarios públicos de todo el departamento del Cesar en cuanto a qué sí constituye faltas disciplinarias por participación indebida en política. Aquí es muy importante esa participación, tanto de los alcaldes, tanto de las personas que manejan entidades o instituciones descentralizadas, para efectos de poder multiplicar en todos los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas esa pedagogía de no participación en política indebida. A través de piezas pedagógicas y campañas informativas, la entidad recordó que ningún funcionario puede usar recursos públicos, difundir propaganda electoral, favorecer candidatos o utilizar información reservada con fines políticos. Desde los territorios, lo que nos corresponde a nosotros, los procuradores, en mi caso como regional, es desarrollar un perfil preventivo desde un acondicionamiento institucional encaminado a hacer pedagogía ante las autoridades administrativas y a los servidores públicos del territorio para que tengan clara información y conciencia plena sobre las responsabilidades que le acarrea incurrir en una conducta de indebida participación en política. Estamos llevando a territorio el mensaje y compartiendo a los funcionarios el alcance que deben tener en la indebida participación en política.
El Ministerio Público aclaró cuáles son las conductas permitidas, entre ellas ejercer libremente el derecho al voto y participar en debates de interés colectivo que no estén relacionados con campañas o partidos políticos. Vamos a desarrollar unos planes de acción en todo el territorio de la región de Urabá con nuestros personeros municipales con el fin de que tengan conocimiento real de cuáles son esas participaciones indebidas en política y de las cuales nosotros vamos a ser veedores. Bueno, estamos adelantando un trabajo preventivo con los servidores públicos en todas las instituciones, diciéndoles, invitándoles a que no traspasen esa línea, ese límite y no caigan en una participación indebida en política. La entidad busca fortalecer la confianza ciudadana y promover unas elecciones transparentes con respeto por las instituciones y las reglas democráticas. El jefe del Ministerio Público también recordó que los recursos del Estado son para servir a los colombianos y no a las campañas políticas. Vale recordar al Honorable Congreso de la República que es exclusiva competencia suya hacer el control político mediante debates y, si fuera el caso, aplicar la moción de censura para evitar que los altos funcionarios del gobierno intervengan en forma indebida en política electoral o partidista. Aseguró también que herramientas como la moción de censura generan efectos inmediatos mucho más rápidos sobre los altos funcionarios que pretenden usar su poder para intervenir en el proceso electoral que los procesos disciplinarios ordinarios. Asimismo, reitero que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la única con competencia constitucional para investigar y proponer sanciones contra el presidente de la República. También deben tomar nota de esto los partidos de oposición que tienen asiento en el Congreso de la República. Me dirijo a ustedes para llamar desde el presidente de la República hasta el último funcionario al respeto de la independencia de los poderes públicos y de los órganos de control. La majestad de la justicia es un pilar esencial de nuestra democracia y del Estado de Derecho, y sus decisiones deben ser acatadas a plenitud. Sin embargo, dijo, pueden ser discutidas mediante los mecanismos que señalan los procedimientos legales. Las decisiones de los jueces solo pueden ser controvertidas en el marco de la Constitución y de la ley, aunque se esté en desacuerdo con ellas y se pueda expresar libremente ese disenso. La transparencia electoral también depende de la tecnología y de la capacidad de respuesta del sistema. Los simulacros de preconteo en los que participó la Procuraduría sirvieron para darle seguridad a todo el proceso. El escrutinio es el proceso que realizan los miembros de dichas comisiones en la audiencia pública, mediante el cual se efectúa el conteo, la verificación, la clasificación y consolidación de las votaciones registradas en los formularios E14. La Procuraduría acompañó este proceso evidenciando total normalidad. Nosotros como Ministerio Público, como Procuraduría, creemos que el proceso está funcionando, que todas las herramientas que se están utilizando son funcionales y que garantizan transparencia al proceso electoral. Durante 2 días consecutivos se realizó este simulacro, evaluando la funcionalidad del software con el cual se verificarán y consolidarán los resultados de las votaciones de la primera vuelta presidencial. Las pruebas técnicas se realizaron con el 100% de las mesas de votación que se instalarán en los 1.104 municipios del país el próximo 31 de mayo. Y ese formulario de 14 es transmitido vía telefónica a varias personas que están en los CRTs. Estas personas reciben esa información, la consolidan, la procesan y ahí van saliendo los boletines. No es el escrutinio propiamente, porque el escrutinio es aquel que hacen los jueces en las mesas, en las comisiones escrutadas con posterioridad a que ocurre la jornada electoral. Jueces de la República y notarios verificarán las soluciones informáticas dispuestas para el procesamiento de datos en los escrutinios de los diferentes niveles, así como la plataforma web de seguimiento y control de los escrutinios. Estamos en los 27 centros de cómputo o en los 27 CRTs que ha conformado la Registraduría Nacional. ¿Para qué? Estos 27 centros de cómputo son los encargados de acopiar la información que viene de cada una de las mesas de votación para estar informando a la ciudadanía mediante boletines cómo va transcurriendo el proceso electoral. Representantes de la misión de observación de la OEA y la Unión Europea también participaron del simulacro. En tiempos de redes sociales, la responsabilidad digital puede hacer la diferencia entre la calma y la violencia. Este es el mensaje del Procurador General de la Nación.
aseguró que en coyunturas tan sensibles como la actual, la desinformación y el lenguaje incendiario no solo ponen en riesgo el orden institucional, sino que pueden costar vidas humanas. Es imperativo exigir a las fuerzas militares y a la Policía Nacional extremar todas las medidas de seguridad para proteger la vida e integridad de los candidatos y de la población civil. Nuestra fuerza pública ya demostró su heroísmo y excelencia en las pasadas elecciones legislativas y en las consultas partidistas. Hoy les pedimos que repitan esa gesta ejemplar, garantizando que cada colombiano pueda votar en paz, con total libertad y con confianza. Conminó a todos los mandatarios locales y regionales a que sean ejemplo a seguir en la observancia y la directriz de la Procuraduría General de la Nación sobre no incurrir en indebida participación en política. Advierto a alcaldes y gobernadores que deben ser modelos de pulcritud en el manejo del erario. Bajo ninguna circunstancia se tolerará que los presupuestos públicos se pongan al servicio de campañas electorales. Finalmente, aseguró que los recursos de las regiones son para el desarrollo de la gente y no para financiar disputas partidistas. El Procurador General también agradeció el apoyo de distintos sectores del país en la implementación de la estrategia de paz electoral. Quiero agradecer también y profundamente a todos los sectores de la sociedad que hicieron posible la paz electoral en los comicios del pasado 8 de marzo. Mi gratitud imperecedera a la Conferencia Episcopal, al Consejo Gremial, a las universidades públicas y privadas, a la Federación de Cafeteros, a los personeros de Colombia, gobernadores, alcaldes, medios de comunicación, a las compañías de telefonía móvil, a las cámaras de comercio, a los notarios del país, entre muchos otros. Aseguró que su apoyo fue vital para haber podido lograr unas elecciones seguras y en paz, y volvió a solicitar su concurso para que estas elecciones presidenciales sean un ejemplo de tranquilidad y civismo como se hizo el pasado 8 de marzo. Colombianos, me dirijo a ustedes para pedir a toda la sociedad su apoyo incondicional para que tengamos unas elecciones libres y en paz. Los invito a rechazar de manera categórica cualquier manifestación de violencia, ya sea física, verbal o moral, contra campañas, candidatos o formas de pensar. Entendamos que este es un compromiso histórico con las presentes y futuras generaciones. El país que les heredemos a nuestros hijos debe ser una Colombia libre, unida y en paz. Le pidió a los colombianos demostrar en las urnas la grandeza de nuestro pueblo. Si usted todavía tiene dudas sobre las conductas permitidas o prohibidas para los funcionarios del Estado, hay una herramienta disponible las 24 horas. Aquí le contamos. Este espacio digital, que hace parte de la estrategia Paz Electoral, reúne información clara y pedagógica sobre las acciones que desarrolla la Procuraduría para acompañar y vigilar cada momento del proceso electoral. Hay un micrositio de la estrategia de Paz Electoral donde encuentran prácticamente todas las diferentes acciones que ha propuesto el señor Procurador en pos de hacer ese control. Quienes ingresen encontrarán calendarios electorales, normas, lineamientos y contenidos que ayudan a entender qué ocurre antes, durante y después de una elección y cómo las autoridades realizan seguimiento para garantizar procesos transparentes. En esas diferentes fases, el señor Procurador General de la Nación expide para cada fase una directriz. Esta fase tiene un objetivo y es muy conveniente y es muy aplicable en la medida en que nos dice cómo debemos ejercer ese control en cada una de las fases. Dentro de este espacio también se encuentra información sobre la prevención de la indebida intervención en política. No toda intervención en política es indebida, es aquellas conductas que están debidamente restringidas por la ley como indebida intervención en política. Es aquello que el servidor no puede hacer y que le está prohibido hacerlo. Conoce más ingresando al micrositio de Paz Electoral, un espacio creado para informar, orientar y seguir fortaleciendo la confianza en la democracia. ¿Por qué votan los colombianos? ¿Qué esperan del nuevo gobierno? Salimos a las calles a escuchar sus voces. Desde
la Proco en las calles salimos a conversar con los ciudadanos para preguntarles qué los impulsa a votar en estas próximas elecciones y cuáles son tus razones para participar activamente en la jornada electoral del 31 de mayo. Ven y lo averiguamos juntos en la Proco en las calles. ¿Por qué vas a votar el próximo 31 de mayo? Voy a votar porque más que como un deber de ciudadana, como estudiante de economía, la situación económica es algo que nos preocupa mucho. El voto es un derecho, hay que ejercerlo como ciudadano y esto nos permite también exigirle a nuestros gobernantes. Creo que es necesario que todos tengamos conciencia por quién vamos a votar, porque necesitamos que el país no se hunda, sino que suba en economía, en salud, en inversión. Si no se vota, después no existe como ese derecho de poder reclamarle a los gobernantes independientemente si no gana el candidato que uno quiere. Nosotros debemos salir a votar como buenos colombianos, como constituyentes primarios, si queremos ver cambios sustanciales en el país. Porque necesitamos ejercer nuestros derechos ciudadanos y necesitamos un cambio radical en cuanto a salud, economía, transporte. El voto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos de elegir y en esa elección definir el destino del país y de la sociedad en general. Yo voy a votar porque es mi derecho, porque es mi oportunidad de participar en el futuro del país y por una esperanza de cambio. Si uno no vota, después no tiene ningún derecho a quejarse de la situación como está. Es la única arma que uno tiene como ciudadano, su voto, por lo tanto lo debe ejercer. Yo quiero votar porque se apoyen más a las mujeres, se tengan más en cuenta, se apoyen a las señoras cabeza de familia. Principalmente porque es un deber fundamental de toda la ciudadanía en Colombia, previsto en la Constitución, y adicional porque Colombia tiene que mejorar en materia de seguridad. Voy a salir a votar porque todavía creo en la esperanza de un cambio mejor para el país. Y recuerda, yo tengo el poder con mi cédula. 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 Y con mi cédula. Y tú también tienes el poder con tu cédula. Colombia también celebra sus raíces, su historia y el aporte de las comunidades afro al desarrollo del país. Fue un encuentro étnico y cultural muy emotivo. Artistas, deportistas, académicos y personajes afrocolombianos de la vida nacional fueron homenajeados por la Procuraduría General de la Nación durante la conmemoración de la abolición de la esclavización el 21 de mayo de 1851. Esto resalta y nos dignifica como tal, entonces agradecido por este espacio. Y nuestra tierra es nuestra raza. Cuando ustedes espontáneamente aplauden cualquier concepto válido, donde no es una persona en necesidad que está hablando ni orando, sino es la raza de Michoacán que está hablando. La música es la vida, la resistencia y es la fortaleza y es un criterio sano dentro del territorio, porque nosotros como músicos lo que hacemos es llevar el mensaje y la denuncia a través del canto y la poesía. La conmemoración inició con la invitación del jefe del Ministerio Público a un minuto de silencio en memoria de Totola Momposina. También el profesor Pacho Maturana fue designado como embajador ad honorem de la Procuraduría. Me siento contento, me siento feliz. Además, se reafirmó el compromiso de la entidad en garantizar y defender los derechos de la población afro, raizal y palenquera. Y que hagamos uso del diálogo, de la conciliación, del entendimiento mutuo, para que marchemos todos hacia adelante como una misma nación, sin discriminaciones y sin segregaciones. Que podamos seguir ejerciendo acciones para visibilizar la cantidad de desigualdades que existen aún con esta población y que las autoridades responsables de garantizar sus derechos realmente realicen la tarea que les corresponde. Asistentes al evento afirmaron que además de reconocer a quienes han logrado destacarse en diferentes ámbitos por su calidad humana y profesional, también la Procuraduría apoya y cuida a quienes han sufrido discriminación por su condición étnica. Y él en ese sentido, quiere siempre enviar un mensaje a que el país trabaje articulado
con todos sus grupos étnicos en todas las esferas. Creo que es clave que se sigan generando estos espacios, que se sigan creando estos espacios de conversación y escenarios de diferenciación. Y para lograr condiciones de igualdad tenemos que seguir trabajando y el aporte de la institucionalidad para que las comunidades negras lo logren es clave, porque las comunidades negras hacen parte de la construcción de país en Colombia. Durante el evento, además se realizó el conversatorio Voces Afrocolombianas que Inspiran sobre el valor de la identidad negra y el orgullo por las raíces culturales. La democracia se fortalece cuando todos participamos con respeto y responsabilidad. La invitación este 31 de mayo es a salir a votar, cuidar la institucionalidad y construir entre todos una verdadera paz electoral. Gracias por acompañarnos en la ProcuTV.